Hola hermanos, les invito a adorar al Señor juntos esta tarde, porque Él es digno. Amén. Reinos tiemblan, los pueblos se doblan, las bocas se abren, manos se levantan para decir que tú eres rey, para decir que tú eres Señor. Los reinos tiemblan, los pueblos se doblan, las bocas se abren, manos se levantan para decir que tú eres rey, para decir que tú eres Señor. Tu reino es siempre eterno, firmado en misericordia, justicia, igualdad, bondad y fidelidad. Tu iglesia te adora, tu iglesia te adora. Tu reino es siempre eterno, firmado en misericordia, justicia, igualdad, bondad y fidelidad. Tu iglesia te adora, tu iglesia te adora. Tiemblan, los pueblos se doblan, las bocas se abren, manos se levantan para decir que tú eres rey, para decir que tú eres Señor. Los reinos tiemblan, los pueblos se doblan, las bocas se abren, manos se levantan para decir que tú eres rey, para decir que tú eres Señor. Tu reino es siempre eterno, firmado en misericordia, justicia, igualdad, bondad y fidelidad. Tu iglesia te adora, tu iglesia te adora. Tu reino es siempre eterno, firmado en misericordia, justicia, igualdad, bondad y fidelidad. Tu iglesia te adora, tu iglesia te adora, tu iglesia te adora. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, Jesús. Solo tú eres digno,
solo tú eres digno, solo tú eres digno. Santo, Jesús, Jesús, Jesús. El Cordero que fue muerto, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno el Cordero, digno el Cordero fue muerto, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, te damos gloria al Rey. Eres todo para mí y yo te adoraré. Está vestido de arco iris, truenos, luces y relámpagos. Flores, honra y gloria, fuerza y poder por siempre al único Rey eternamente. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, te damos gloria, Rey. Eres todo para mí y yo te adoraré. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, te damos gloria, Rey. Eres todo para mí y yo te adoraré.
Jesús, tu nombre es fuerza y aliento de vida, misteriosa agua viva. Maravillado, asombrado, me quedo al oír tu nombre. 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 Jesús, tu nombre es fuerza y aliento de vida, misteriosa agua viva. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, te damos gloria, Rey. Eres todo para mí y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, te damos gloria, Rey. Eres todo para mí y yo te adoraré. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están, amada iglesia? Estamos reunidos una vez más, gracias al Señor. Bueno, de manera particular en este domingo no tenemos reuniones en la congregación porque, bueno, todos sabemos, ¿verdad? Ha entrado nuestra congregación en una etapa de refacción por alguna necesidad urgente. Pero bueno, gracias al Señor será solamente por este domingo en su voluntad. Así que estamos gozosos de estar nuevamente, una vez más, reunidos, decía, y vamos a darle la gloria al Señor, vamos a dar este tiempo para el Señor. El Espíritu Santo de Dios quiere hablarnos, Él quiere tocarnos, Él quiere preparar la iglesia del Señor. Amén. Quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia y en Primera de Juan, el capítulo 5, versos del 18 al 19. Primera de Juan 5, 18 al 19. Dice la palabra del Señor: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu amado Hijo, Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias, Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque eres nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias por tu bendita y gloriosa palabra, que es la que
trae luz a nuestras tinieblas, Señor, la que quita la confusión de nuestra mente, la que abre nuestros ojos espirituales, Señor, y nos hace entender lo tuyo, nos hace ver lo tuyo, trae entendimiento y conocimiento y sabiduría espirituales a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias. Espíritu Santo, muchas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por la gloria tuya en nuestras vidas. Gracias porque eres nuestro maestro, eres nuestro enseñador, Señor. Muchas gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Queremos clamarte que tú controles nuestras vidas, que tú tomes control de este tiempo en que vamos a compartir tu palabra, Señor. Que tú te muevas trayendo convicción de tu palabra, convicción de pecado, convicción de una nueva vida, de un nuevo nacimiento que necesitamos cada uno de nosotros. Que traigas convicción, Señor, de cuán alejados estamos de ti o de qué manera estamos buscando la forma de vivir más cerca de ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Queremos glorificar el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios. Señor, toda la gloria, toda la honra, todo lo que hacemos sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, estamos nosotros aquí dispuestos para que tú nos hables. Disponemos nuestras vidas, Señor, como que esa tierra que está, Señora, sedienta de recibir la semilla, esa semilla que germinará, Dios, así sean ahora nuestros corazones, como esa buena tierra preparada, Señor, para recibir la semilla de tu palabra, de tal manera, Señor, que tu palabra en nuestros corazones produzca al 100%, produzca fruto abundante, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Dios, gracias, Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Ministra nuestras vidas, Señor, te necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, mis amados. Antes de iniciar con la enseñanza, quiero dirigirme a todas las mujeres que son madres en nuestra congregación, en la iglesia, en el New Hope Fellowship. Tanto en Manchester como en York, en Barnsley, en Leeds, ¿no? Y las diferentes reuniones que tenemos. Reciban a todas las madres nuestras felicitaciones, pues un día muy especial, un día dedicado para ellas, ¿verdad? Que el Señor las bendiga, que el Señor trate con ustedes de una manera gloriosa, que las ayude a ser las madres, las esposas, las siervas que el Señor quiere que ustedes sean para con sus esposos, para con sus hijos y para con el Señor, respectivamente. Amén. Felicidades nuevamente, que el Señor les bendiga, que pasen un día preciosísimo y bueno, pronto vamos a estar unidos nuevamente para celebrar de verdad todos juntos. Amén. Gloria al Señor. Amén, amados. Mire, una de las cosas que están sucediendo en la congregación, no estoy hablando de la nuestra de manera especial, pero cuando hablo de la congregación me refiero a la iglesia en sentido general. Y es que estamos viendo como que hay una cierta etapa de frenarse en el crecimiento espiritual de los cristianos, de los creyentes. Y una de esas cosas que están justamente frenando, decía yo, es el hecho de que hay mucha gente, amados hermanos, lo digo con mucho temor, con mucho respeto además, pero hay muchas personas que están en las congregaciones que en realidad no han experimentado un nuevo nacimiento aún, ¿no? Han hecho una oración para aceptar a Cristo como Señor, como Salvador de sus vidas, pero no hay una evidencia, no hay un cambio manifiesto en su proceder, en su estilo de vida. De tal manera, mis amados hermanos, que es importante que nosotros veamos a la luz de la palabra, que sea la palabra la que nos muestre, nos enseñe qué tan cierto estamos nosotros en cuanto a saber o creer si realmente somos salvos. Es decir, no todos los que estamos en la congregación somos realmente salvos.
¿no? No todas las personas han experimentado ese nuevo nacimiento. Lastimosamente, más bien en la mayoría de las congregaciones son más las personas que están simplemente cumpliendo con un rito religioso por una cuestión de costumbre, pero no necesariamente porque hayan experimentado una nueva forma de vida, ¿no? Entonces, muchas congregaciones, decía, están, no digo llenas, pero hay abundancia de personas que dicen que son creyentes, que dicen que son cristianos, pero sus vidas muestran una cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, amados hermanos, es la pregunta de esta tarde, cómo podemos saber si realmente somos salvos? ¿Cómo podemos estar seguros de que si estamos en la congregación cristiana es porque somos cristianos? ¿Y cómo podemos estar seguros de que si decimos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, en realidad tenemos la seguridad de que sí hay salvación asegurada en nosotros, valga la redundancia, ¿no? Hay muchos creyentes que cuando se toca el tema dicen, bueno, ya yo acepté a Cristo, yo he hecho una oración para aceptar a Cristo, ¿no? Yo voy a la congregación, yo tengo trato en la comunidad cristiana, ¿no? Pero sabe que hay personas que cuando se ven confrontados por esta pregunta, algunos hasta suelen responder diciendo, bueno, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo he confesado a Cristo y yo creo en mi corazón que Dios se ha manifestado en Cristo, ¿no? Amén. Ya se han aprendido mucho de la Biblia, hay muchas personas que inclusive saben orar y lo hacen bastante bien. Y gloria al Señor por eso, y está bueno, ¿no es cierto? Pero decía, hay áreas en las vidas de estas personas, de algunas de estas personas, que realmente están lejos de mostrar la evidencia de que sí han experimentado un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, y está el hecho de que hay muchas personas, decía, que viven sin cambio, sin transformación en su vida. Hay personas, por ejemplo, y vamos a tocar algunos casos, algunos ejemplos muy prácticos, ¿no? Hay personas que no pueden hablar o conversar sin estar hablando palabras soeces, palabrotas, como decimos más vulgarmente, ¿no? Y luego cuando se ven un poquito confrontados, dicen, bueno, es la cultura de mi país, es la cultura de mi región, del lugar de donde vengo, o el lugar donde nos hemos criado, ¿no? Así nos criamos en casa, muchas personas dicen, ¿no? Y hay otras personas, por ejemplo, hay hombres y hay mujeres también que tienen una actitud muy violenta, que son muy irascibles, que son prepotentes, soberbios, altivos, y algunos hasta son muy necios de actitud, ¿no? Y dicen, es que esa es la marca registrada de nuestra familia. Vamos a poner un ejemplo, digamos que pertenezca a la familia Pérez y luego dicen con mucho orgullo, ¿no? Es que nosotros, la familia Pérez, nosotros los Pérez, somos así, ¿no? Así nos hemos criado, así vivimos y así nos vamos a morir, con mucho orgullo. Y eso realmente da mucha pena, más o menos, porque aunque parezca chistoso, es verdad, hay personas que se expresan así. Y estoy hablando de personas que están en la congregación, personas que se dice que son cristianas, que ellos mismos se llaman así, a sí mismos cristianos, ¿no? Pero tienen estas actitudes, mire usted, ¿no? Hay otro tipo de personas, por ejemplo, que viven juntos sin casarse, ¿no? Amados, hay personas que ya tienen hijos, hay personas que ya tienen hasta nietos y siguen viviendo juntos pero sin casarse. Amados hermanos, perdónenme que le diga así nuevamente le digo con mucho respeto, pero es lo que está escrito en la palabra. La Biblia llama a eso pecado de fornicación. Entonces, yo entiendo que hay situaciones en las que por alguna razón la persona, por ejemplo, las parejas no pueden ordenar sus vidas mediante el sagrado y santo matrimonio que ha sido instituido, establecido y bendecido por Dios. Entiendo que habrán situaciones probablemente, pero sabe que muchas veces sucede que la gente se acomoda, se conforma, vive cómodamente así, no le incomoda, ¿no?
Y eso, amados hermanos, es una seña de que realmente falta el Espíritu de Dios en el corazón de esta persona. Porque no es posible que una persona diga que es cristiana y practique el pecado, porque eso es practicar el pecado de una forma tan libre. Yo me recuerdo a mi esposa y a mí nos enviaron hace algunos años atrás a levantar una iglesia que estaba abandonada por algunos años, y en ese pueblo fue un pueblo rural a unos distante, unos 50 kilómetros de nuestra ciudad en la que vivíamos nosotros antes de venir acá. En ese pueblo mucha gente, no quiero decir la mayoría, pero mucha gente tenía ese estilo de vida. Vivían juntos, simplemente se juntaban y hasta que se morían juntos, ¿no? Está bien porque pues, se mantenían por lo menos, pero no se casaban. No se casaban. Entonces yo empecé a enseñar la palabra del Señor en la congregación, empecé a mostrar los principios de la palabra, lo que Dios acepta y lo que Dios rechaza. Y sabe que pudimos ver como respuesta, la gente empezó a reaccionar positivamente a esa exhortación de la palabra del Señor, ¿no? Y para nosotros fue muy grato porque la primera pareja a la que nosotros pudimos casar, que tomaron la decisión, saben que ya eran hasta bisabuelos, de verdad. Eran personas que estaban llegando entre los 70 y 80 años de edad. Y mire, fue una cosa tan bonita, tan tierna ver una parejita de ancianitos que me trajeron un fin de semana su documento, su certificado de matrimonio y me dijeron, pastor, queremos casarnos, queremos agradarle al Señor, hemos vivido toda nuestra vida en concubinato, pero ahora queremos ser obedientes porque entendemos que eso es lo que el Señor quiere. Y qué maravilloso, mis amados hermanos, qué precioso es ver cuando la palabra de Dios trae fruto, cuando las personas pueden entender a la luz de la palabra lo que está bien y lo que no está bien, ¿no? No porque las personas o porque la sociedad o porque las leyes de una nación digan de que vivir juntos se considera ya como un matrimonio de hecho, las personas los cristianos o los creyentes podemos conformarnos a eso. Amados hermanos, la palabra del Señor llama al pecado pecado. Amén. Y nosotros no podemos hacer otra cosa y no podemos, si usted quiere, cambiar las expresiones. De repente, por no hacer sentir mal a las personas, por no hacer sentir mal a la gente en la congregación. Pero mis amados, es importante que usted y yo, como hijos de Dios, como siervos de Dios, estemos dispuestos a caminar en la manera, en el camino en el que Dios nos ha llamado a vivir. Hay otras personas, y sabe que esto también a mí me duele mucho, porque lo he visto, lo he experimentado. Hay muchas personas que viven esclavos de diferentes vicios, ¿no? O están luchando contra esos vicios, pero no toman decisiones. No toman decisiones, continúan diciendo de que, bueno, es su área débil, es el área de la carne, que necesitan tiempo, pero no toman decisiones. Y sabe, eso, amados hermanos, es evidencia de que falta el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios falta en la vida de la persona es porque no ha habido en realidad una nueva una regeneración, un cambio de vida, un nuevo nacimiento. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Sabe que hay personas también, y estaba diciendo hace un ratito, eso lo he visto yo, que sufren, por ejemplo, porque se creen o porque en algún tiempo vivieron o sufrieron o padecieron, por ejemplo, que son personas discriminadas, ¿no? Que tienen problemas por cuestiones raciales, por racismo, discriminación o lo que sea, por el color de su piel, por su estatus, por su cuna, por el país o la región donde nació, ¿no? Y sabe que estas personas, algunas de estas personas, decía, llevan en su ADN, en su esencia, llevan ese estigma de ser discriminados o de creerse discriminados, ¿no? Pero aún cuando fuese verdad de que sí han sufrido de algún tipo de discriminación, amados hermanos, lo que las personas necesitamos entender, lo que los cristianos necesitamos entender es que en Cristo ya no hay razas, amados hermanos. En Cristo ya no hay culturas. En Cristo ya no hay tradiciones. Ya no hay culturas ni costumbres, amados. No hay apellidos, no hay cunas. En Cristo, mis amados hermanos,
por la palabra del Señor nosotros pasamos a ser nuevas criaturas, porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y cuáles son esas cosas viejas? Estos problemas de que somos discriminados, que somos unas pobres víctimas, de que somos personas que no tenemos fuerza, valor para vencer nuestros vicios o nuestro mal carácter, o que no somos lo suficientemente sabios y humildes para aceptar de que tenemos un problema de orgullo, de soberbia, porque nuestra familia, porque nuestro apellido, porque esto y porque lo otro. Mis amados hermanos, en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. En Cristo, entonces, mis amados hermanos, se espera que nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, empecemos a vivir una vida nueva. No estoy hablando de que de la noche a la mañana hay una vida perfecta, de que las personas seamos completamente intachables. Hermoso sería, pues, ¿no? Pero lastimosamente nuestra naturaleza pecaminosa necesita un proceso de ir dejando atrás todas aquellas cosas que realmente son malas delante de Dios y que Dios no las va a aceptar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que caminar, amados hermanos, en esa nueva vida. Ahora, la vida cristiana, amados hermanos, tiene que ver con un detalle que la palabra del Señor insiste de muchas maneras. Hay personas, decía yo al principio, que creen que porque fueron llamados al altar en algún momento, porque fueron invitados por alguna persona o de repente en alguna campaña evangelística, hicieron una oración. Y porque hicieron la oración ya son salvos. Amados hermanos, nadie es salvo por hacer una oración, por muy sensible que haya sido hecha esa oración, ¿no? Por mucho corazón que se le haya puesto a esa oración. Pero nadie puede ser salvo por hacer una oración. No existe siquiera una religión que pueda al ser humano darle la seguridad de la salvación. No existe eso, mis amados hermanos. La única forma de que tengamos la seguridad de ser salvos es a través del arrepentimiento. No existe salvación sin arrepentimiento. Usted se recuerda cuando Juan el Bautista, preparando el camino del Cristo, del Hijo de Dios, hecho hombre, predicaba, él decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús, cuando empezó su ministerio, empezó a decir exactamente lo mismo que decía Juan el Bautista. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, mire, ninguno de los dos tocaba cosas tan superficiales como estas costumbres que nosotros en realidad son costumbres las que nosotros tenemos en las congregaciones en nuestro tiempo, ¿no? A mí me da un poquito de pena, por ejemplo, cuando hay, decía, algunas campañas evangelísticas o cuando hay una reunión grande en la iglesia y vienen una X cantidad de personas al altar y aceptan a Cristo y el liderazgo dice, ¿no? Tantas personas se han convertido a Cristo. Amados hermanos, eso no es así. El haber aceptado a Cristo, el haberse convertido a Cristo, tiene que ver con evidencias de un cambio. Tiene que ver como resultado, como fruto de un real y verdadero arrepentimiento. No puede haber salvación sin arrepentimiento. No puede haber un cambio de vida sin arrepentimiento. No puede haber una nueva vida, no puede haber una regeneración sin arrepentimiento, ¿no? El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 y verso 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que remorderse por eso, de que no hay que sentirse mal por eso, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos indica, amados hermanos, de que el remordimiento, que es lo que muchas veces las personas sienten, por ejemplo, cuando se sienten agobiadas, cuando se sienten golpeadas por la vida y vienen a la congregación en busca de ayuda o se acercan a alguna persona para que los lleve a Cristo, ¿no? Tiene más un sentir de remordimiento, pero no en cada persona hay un arrepentimiento. La persona que se arrepiente
permanece y persevera en la congregación. Eso es una de las primeras evidencias, ¿no? Y su vida personal muestra evidencia de que de verdad ha habido un cambio genuino, un cambio real en su vida. Quien muestra un cambio en su forma de vivir, amados hermanos, esa es la persona que ha experimentado verdaderamente el nuevo nacimiento. Y esa persona puede afirmar que es salva. Amén. Porque los frutos que está mostrando son frutos de arrepentimiento. Porque no puede la persona, vuelvo a repetir, es imposible que una persona diga que ha aceptado a Cristo, pero continúe cometiendo pecados y continúe viviendo como vivía antes de haber aceptado a Cristo. Nadie es salvo, de nuevo. Nadie es salvo por hacer una oración. ¿No? Nadie es salvo por asistir a una iglesia, por ir a una religión o practicar una religión X. No existe salvación por eso. La Biblia dice, y vuelvo a insistir una vez más, que somos salvos por creer y por arrepentirnos. Hechos, el capítulo 17, versos 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Amados, los juicios de Dios van a venir, lo crea usted o no. No importa cuánto tiempo crea usted o se imagine usted o piense usted que los juicios de Dios van a venir, pero sí vendrán. Está escrito. Y lo que está escrito se cumplirá. Es la palabra del Señor. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Amén. Entonces, por la misma razón es que usted, si usted que me está escuchando, que me está viendo en este momento, no tiene a Cristo en su corazón, sepa que viene un día de juicio. Que viene un día en el que usted estará delante de Dios y el Señor lo llamará para que usted rinda cuentas de lo que hizo con su vida. Hay juicio para la humanidad. Y es más, el juicio está desde el principio, pero sabe, Dios el Señor planificó en su soberana voluntad, en su misericordia, en su amor, la forma en que los seres humanos íbamos a ser salvos de ese juicio. Porque sepa con toda seguridad, sin el menor lugar a dudas, de que nosotros los que hemos experimentado un nuevo nacimiento, los que somos cristianos, los que sabemos que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, vamos a ser libres del juicio. No hay juicio para los hijos de Dios. No existe juicio para nosotros. Los juicios de Dios están establecidos para aquellos que han rechazado a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. Entonces, hay juicio para aquella persona que es rebelde y desobediente al llamado de Dios. Sea usted una persona sabia, sea usted una persona con un corazón humilde y reconozca que solamente a través de Cristo y en Cristo usted puede ser salvo del juicio y puede tener la seguridad de su salvación sin el menor lugar a duda. Amén. El arrepentimiento y la nueva vida, una vida transformada, son evidencias más que suficientes de que la persona es salva. La palabra arrepentimiento, para que lo podamos entender un poquito, viene del griego metanoia. Esta palabra traducida literalmente significa cambio, significa conversión o transformación del ser interior. Un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Es una forma de entender que la persona que se arrepiente le da la espalda al pecado y empieza a vivir una vida nueva. Deja su estilo de vida para atrás. Deja todas sus malos hábitos, sus vicios, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas, se quedan en el pasado, como ya leímos en más de un versículo anteriormente, ¿no? Y empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Amados hermanos, una de las más grandes evidencias de una persona que dice que es cristiana es que es obediente a aquello que Dios ha establecido como mandatos en su palabra. No es posible ver a una persona que dice que es cristiana y siga siendo una persona rebelde y desobediente, especialmente contra los mandatos del Señor.
No es posible. Eso es inconcebible simplemente. Entonces, si nosotros, o si usted, por ejemplo, se está viendo, por ejemplo, con esta enseñanza, aludido o afectado, es importante, mi amado hermano, mi amado amigo, mi amada amiga, usted que está escuchando, usted que está viendo, es importante que nos hagamos una autorreflexión, ¿no? Que nos examinemos a nosotros mismos. Si no hay una evidencia de cambio en nuestras vidas, es porque seguramente no ha habido un arrepentimiento real. Y si no nos hemos arrepentido de corazón y de manera genuina, entonces no somos salvos. Y no se lo estoy diciendo yo, es la palabra del Señor la que nos insta, es la palabra del Señor la que nos enseña y la que nos exhorta. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 13 y verso 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. En la versión de Dios habla hoy, lo dice un poquito más claro. Escuche cómo lo dice. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. Amados, déjeme decirle de que hay muchísimas personas en las congregaciones que tienen una falsa seguridad de salvación. Que Dios nos libre. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Necesitamos, como hijos de Dios, conocer la palabra del Señor. Necesitamos conocer qué es lo que realmente hizo Cristo en la cruz de Calvario. Qué es lo que nosotros hicimos en verdad cuando tomamos la decisión por Cristo. Necesitamos entender, mis amados hermanos, que la salvación es una obra sobrenatural de Dios. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Dios el Señor, decía hace un momentito, tiene juicio para la humanidad, tiene juicio para la tierra, ¿no? Pero Él en su amor, mis amados hermanos, en su amor, en su infinito amor, en su infinita bondad, ha enviado a su único Hijo, a Jesucristo. Dios hecho hombre. ¿Sabe usted para qué? Para que Él nos enseñe el camino de la reconciliación, para que Él nos enseñe el camino de regreso al Padre, para que en primer lugar y por sobre todas las cosas, ¿sabe cuál fue la razón por la que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre? Para que se cumpla los juicios, para que se descargue la ira de Dios contra el pecado y contra los pecadores en Cristo su Hijo. Jesucristo su Hijo, siendo 100% Dios, pero 100% hombre, dice la Biblia, fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, como Él fue tentado en todo, pero no pecó, se presentó a sí mismo como el sacrificio perfecto, el sacrificio que cumplía todos los requisitos de las exigencias de Dios. Entonces, cuando Cristo fue clavado en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad, de nuestros ancestros y nuestra descendencia futura, los pecados de usted y los pecados míos, todas nuestras maldiciones, todas nuestras enfermedades, todas nuestras perversiones, toda nuestra perversidad, todo lo malo que la humanidad tenía o tiene y tendrá, vino sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y fue tanta la inmundicia que había sobre él que dice la palabra del Señor que Cristo el Señor, estando en la cruz del Calvario, levantó los ojos al cielo y le clamó al Padre diciéndole: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe? Yo pienso que el dolor más grande, más allá de lo que Cristo el Señor sufrió en la cruz del Calvario como hombre, porque le perforaron su carne con clavos, lo azotaron, le reventaron las carnes de sus espaldas, me imagino que también sus piernas, le destrozaron el cuerpo, le clavaron en su cabeza una corona de espinas que penetraron seguramente hasta sus huesos, porque el objetivo de los judíos, de los romanos en ese tiempo era
quebrantar según ellos la soberbia tan grande de este hombre que se decía el Hijo de Dios. Entonces debían humillarlo y avergonzarlo de la peor manera. Lo golpearon con palos, lo patearon. Dice la Biblia que le jalaron la barba, le escupieron. Amados hermanos, lo que Cristo el Señor sufrió, lo sufrió por amor, porque le ama a usted y porque me ama a mí. Porque nos ama a la humanidad, pero no puede aprobar y no puede aceptar el pecado de ninguna manera. Por lo tanto, amados hermanos, decía, la ira de Dios se descargó sobre el pecado que había en Cristo Jesús. Por eso es que Él se convirtió en el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto. Entonces, la única manera, mis amados hermanos, de que nosotros, usted y yo, podemos tener la seguridad de que somos salvos y de que tenemos ese regalo tan maravilloso de la salvación y la vida eterna es a través de Cristo. Amados hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor, porque Él es amor. Pero es un Dios santo y es un Dios justo. Y en su justicia y en su santidad, Él no va a permitir de ninguna manera el pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted y yo, cuando la persona se reconoce a sí misma como pecadora y viene delante de Dios y a través de Cristo recibe esa gloriosa salvación, la promesa de la salvación, en ese mismo instante ocurren dos cosas. Uno, que tenemos la salvación, cuando hay un arrepentimiento genuino de la condición. Y la otra cosa es que nosotros somos justificados. Amado hermano, qué cosa tan maravillosa. ¿Sabe usted qué significa la justificación? Significa de que por causa de que Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, justo y perfecto, viene a morar por el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora el Padre Celestial nos mira a usted y a mí como justo. Eso es la justificación, mis amados hermanos. Qué glorioso, qué gloriosa experiencia, qué maravilla es eso, mis amados hermanos. ¿Sabe? Porque muchos de nosotros vivimos con muchas cargas, con mucho dolor, con mucho resentimiento. Vivimos como que carguemos un atadijo tan grande que no nos permite vivir la vida, que no nos da libertad para vivir. Y sabe que el Señor, por su amor y por su misericordia, viene y nos quita todo ese peso, toda esa carga, nos da la libertad, pero por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y amados hermanos, eso es para usted, así como lo ha sido para mí y como para muchos de los que estamos, gracias al Señor, todavía perseverantes en los caminos del Señor. Y eso, amados hermanos, es lo que debe mostrarse en nosotros como fruto, como evidencia de que de verdad nos hemos arrepentido. Decía, el que perseveremos, el que estemos dispuestos a ser obedientes, ¿no? Amados hermanos, la evidencia de la justificación es la santificación. Y la santificación, mis amados, es el proceso en el que entramos luego de que aceptamos a Cristo y hemos sido justificados y hemos recibido el regalo de la salvación, en el que empezamos a matar nuestra carne, empezamos a tomar control sobre las obras de la carne, y eso solamente lo vamos a conseguir por la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es la santificación en nuestra vida? Decía, es el proceso de nuestro caminar diario. Es el proceso de ir matando las obras de la carne, de ir crucificando nuestra carne. ¿Sabe usted que fue esa la razón por la que el Señor nos dijo a través del apóstol Pablo de que era necesario, es necesario que nos vistamos con la armadura de Dios todos los días, cada día, para que podamos hacer frente y vencer las acechanzas del maligno, las acechanzas del diablo, las acechanzas del infierno. Amados hermanos, porque la lucha es continua, es permanente. Entonces, usted y yo necesitamos vivir en un continuo, si usted quiere verlo así, arrepentimiento. En una continua búsqueda de la santidad de Dios, de forma continua buscando las cosas que a Dios le agrada. Pero eso es algo que se tiene que dar cada día en nuestras vidas, mis amados hermanos. No es posible, de nuevo voy a repetir, no es posible que hayan personas que dicen que son cristianas y estén todavía viviendo como los impíos.
Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. La palabra del Señor nos está dando las pautas, nos está enseñando, nos está diciendo que si somos verdaderamente hijos de Dios, pues vivamos como hijos de Dios. Si decimos que somos santos, pues vivamos como santos. Si sabemos que hemos sido justificados, pues, amados hermanos, disfrutemos de esa justificación. Somos declarados justos delante del Padre Celestial, pero por la obra de Jesucristo. Entonces, ¿cómo no agradecer a Cristo esos sacrificios tan grandes, ese dolor tan terrible que Él ha sufrido, esa vergüenza, esa humillación? Por amor, solo porque le amo a usted y porque me ama a mí. Entonces nosotros no solamente tenemos que reconocer lo bajo, lo malo, lo ruin que somos, sino que por un mínimo de agradecimiento debemos buscar cada día de nuestras vidas una vida que le agrade a Él, una vida de santidad, mis amados hermanos. Y no necesitamos mucho, ¿sabe? Usted recuerda en la palabra del Señor, por ejemplo, hay un pasaje cuando Felipe es enviado por el Espíritu Santo para predicarle al tesorero de la reina Candace, la reina de Etiopía, ¿no? Dice este pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Felipe se acercó y empezó a enseñarle la palabra. Y mientras iban por el camino, el hombre, el etíope, el eunuco, el tesorero de la reina, dice que entendió la palabra, recibió la revelación de Dios de que aquello que estaba siendo predicado o enseñado por Felipe y que él mismo lo estaba leyendo era lo que su vida necesitaba. Y sabe que él tomó su decisión ese mismo instante, dice, está escrito en ese pasaje. Ese mismo instante él le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amados, esa es una evidencia real, 100% genuina de una conversión verdadera en una persona que acepta a Cristo y que acepta el mensaje del Evangelio de salvación. Porque el Evangelio de salvación, amados hermanos, es el mensaje de las buenas nuevas, de las buenas noticias, de las grandes cosas que Dios el Señor tiene para la vida del ser humano. Solamente a través del mensaje del Evangelio las personas pueden ser libres de sus ataduras, pueden ser perdonadas de sus pecados, pueden ser limpios de su maldad. Solamente recibiendo ese mensaje glorioso, mis amados hermanos, pero tienen que tomar decisiones definitivas y drásticas. Y esa forma de decidir la vida de manera drástica es lo que debe mostrarse como una evidencia y debe ser la evidencia clara de que de verdad ahí hubo la operación de una regeneración, de un nuevo nacimiento. Amén. Entonces, el verso que leímos al inicio dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Usted se recuerda que el que leímos al inicio? Entonces, aquí hay una diferencia y vamos terminando con esto. Aquí hay una diferencia entre practicar el pecado y pecar. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, no significa que nos volvemos superhombres o supermujeres o supersantos. Somos seres humanos comunes y corrientes con nuestra naturaleza pecaminosa perdonada. Pero esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída que la teníamos antes de Cristo, muchas veces nos jala a pecar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que viene a ser el pecado en nuestras vidas ahora? Una cuestión ocasional. Si usted quiere, una excepción. Ahora, ¿cuál es la comparación con el practicar el pecado? La persona que practica el pecado es la que vive practicando lo malo que hace. Estaba yo un momentito tomando como ejemplo la fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales sin casarse. Eso es practicar el pecado. Ahora, ¿puede ser la persona libre de esa práctica del pecado? Por supuesto que sí. Si las personas viven juntas, ¿cómo pueden ser libres de ese pecado? Pues casándose, yendo al matrimonio y haciendo lo que Dios quiere que se haga. Si la persona, por ejemplo, está sujeta a un pecado de mentira, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que dejar de practicar la mentira. Y tiene que entregarle ese pecado a Dios. Tiene que clavarlo en la cruz de Cristo. Y
dejar que el Espíritu Santo de Dios le ayude. Tiene que abrir su corazón, tiene que abrir su mente, su alma, su espíritu, su ser completo para que el Señor lo transforme. Pero tiene que tomar la decisión. Amados hermanos, no podemos dejar de ser rebeldes y desobedientes si no morimos a nuestro orgullo, si no morimos a nuestra soberbia, si seguimos siendo personas egoístas, si seguimos practicando porque es más bonito, porque es más interesante, criticar las cosas de lejos, murmurar contra los siervos, contra los pastores, contra los líderes, burlarse de los demás. Amados, esas son evidencias claras de que esas personas necesitan de Cristo, necesitan experimentar un nuevo nacimiento. Las personas que viven, por ejemplo, esclavizadas del vicio, ¿sabe usted por qué viven esclavas del vicio? Porque quieren vivir esclavas del vicio. Porque si las personas experimentaran ese nuevo nacimiento, entregaran esos vicios a Cristo y con seguridad que Él lo llevaría en sus manos y las personas serían salvas y serían libres, con toda seguridad. Amén. Entonces, ¿por qué las personas sufren? ¿Por qué las personas cargan con tanto problema, con tanto resentimiento, con tanta amargura y no pueden experimentar la libertad en sus vidas? Porque falta tomar la decisión de reconocer que necesita a Cristo, pero de verdad en su vida. De reconocer que necesita tener una nueva experiencia, tener una nueva vida en Cristo. Necesita experimentar la regeneración, el nuevo nacimiento. Y solamente cuando eso suceda, la persona, en primer lugar, será salva. En segundo lugar, de verdad tendrá el perdón de su pecado. En tercer lugar, va a tener la seguridad de la vida eterna. Y en cuarto lugar, amados hermanos, ya como una consecuencia de todo eso, es que será libre de sus cadenas, libre de sus ataduras, libre de sus cargas, perdonado. Gloria al Señor, gloria a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo, mis amados hermanos. Y eso es lo que nos espera a usted y a mí. Solamente tenemos que tomar decisiones. ¿Sabe que hay un verso muy conocido en Apocalipsis capítulo 3 y verso 20? Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces se enseña este verso diciendo que se refiere a una invitación a las personas no creyentes. Amados hermanos, este verso al que estoy haciendo referencia está escrito de parte de Cristo mismo para la iglesia. Es para la iglesia. Entonces, ese llamado es el llamado que hace Cristo a la iglesia, a usted, mi amado hermano y mi amada hermana, que está en la congregación y que de repente ya lleva muchos años, pero usted se ha dado cuenta de que no hay en verdad cambios en su vida, de que no, usted se da cuenta de que no hay en realidad evidencia de que usted sí ha recibido a Cristo en su corazón. Entonces, el Señor le está llamando en este momento. Estoy llamando a la puerta de tu corazón. Si tú abres, dice el Señor, yo entraré y cenaré contigo. ¿De qué está hablando ese verso, mis amados hermanos? De que reconozcamos con humildad, reconozcamos con un corazón contrito y humillado, que no hemos estado viviendo conformes a la voluntad del Señor, que nuestras vidas se han estado rigiendo todavía en base a la voluntad nuestra. Todavía hemos seguido siendo nosotros nuestros amos y nuestros señores de nosotros mismos. Por lo tanto, Cristo ha estado fuera de nuestro trono. Entonces, ¿qué tal, mi amado? ¿Qué tal, mi amada? Si usted en esta tarde toma la decisión por Cristo, pero una decisión real y verdadera. Y de nuevo, el Espíritu Santo de Dios espera que usted y yo nos arrepintamos de corazón. Solo el arrepentimiento trae salvación. No hay salvación por hacer una oración, haciendo o repitiendo palabras mágicas. Eso no existe. ¿Sabe qué? La salvación viene como fruto del arrepentimiento. Y Cristo, el Señor, quiere darle a usted esa posibilidad. Yo quiero invitarlo para que usted haga esa decisión ahora. Y diga conmigo: Señor Jesucristo,
Yo he escuchado tu palabra, he escuchado la enseñanza que tú has traído a través de tu palabra. Y yo me doy cuenta, Señor, de que yo he estado viviendo una vida de pecado hasta ahora. Te pido perdón, clamo tu misericordia. Yo me arrepiento ahora de mi pecado, me arrepiento del orgullo, de la soberbia, del egoísmo en el que he estado viviendo. Me arrepiento de los diferentes pecados que he estado cometiendo, Señor. Si usted quiere, enumérele los pecados y dígale, Señor, yo confieso este pecado, me arrepiento de este pecado, y nómbrelo, dígalo por su nombre, y quebrante su corazón delante del Señor. Y Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, toca los corazones de las personas que están viendo este video, que están escuchando esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quebranta los corazones. Trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Trae, Señor, la necesidad de que la persona entienda que necesita el nuevo nacimiento, necesita experimentar la regeneración, necesita experimentar vivir una nueva vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a las personas, Espíritu Santo, a que renuncien a la religiosidad, renuncien a esa falsa seguridad de salvación. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra maravillosa, haga una obra de milagro, de liberación, de sanidad, no solo en el cuerpo, pero también en el espíritu, Señor, de las personas. En el nombre de Jesús, Padre, confirma tu palabra, confirma tu palabra. En el nombre de Jesús, glorifícate, glorifícate, Señor. Trae salvación, trae seguridad de salvación, trae regeneración a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, glorifícate, toma el control de las vidas. Trae, Señor, conversión genuina, trae arrepentimiento genuino. En el nombre de Jesús, glorifícate, 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 Señor. En el nombre de Jesús, Dios, muchas gracias, gracias. Gracias por las vidas de cada una de las personas. Gracias por los hombres, por las mujeres, Señor, que han tomado la decisión de arrepentirse genuinamente. Señor, clamo que tú los llenes con tu Espíritu Santo. Tu gracia, tu gloria, tu poder y tu presencia desciendan con tanto poder sobre estas personas, Señor, que a partir de este momento empiecen a vivir la nueva vida en Cristo, que empiecen a saber que son verdaderamente nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque, Señor, sé que la palabra tuya ha caído en buena tierra. En el nombre de Jesús, y germinará dando fruto al 100%. Y para ti sea la gloria, Señor, porque solamente tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Amén. Amén, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grande, ricamente, que reciban una lluvia de bendición en sus vidas, en sus hogares, en sus matrimonios, y que el Señor les ayude cada día a vivir una vida transformada en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes.